Muy buenos días para todos y todas los participantes en este diplomado. Para mí es realmente motivo de gran satisfacción poder participar en él y compartir con ustedes alrededor del tema de bases de la investigación social cualitativa 4 asuntos que son absolutamente claves en este enfoque de investigación. El primero tiene que ver con la lógica de los diseños cualitativos, cuáles son sus características, cuál es la perspectiva de investigación cualitativa. El segundo tiene que ver con las aplicaciones de este enfoque investigativo. El tercero, con un asunto que es crucial en la investigación cualitativa y que se refiere mucho, que tiene mucha relación con la misma lógica de los diseños, y es los aspectos éticos que es necesario considerar durante todo el proceso de investigación cualitativa. Y finalmente vamos a abordar el tema de la calidad de la investigación cualitativa, lo que tiene que ver con la construcción de credibilidad, con la confiabilidad y la validez de estos diseños. Como ustedes pueden darse cuenta, son 4 temas bastante complejos y bastante amplios y que vamos a tratar de trabajar de una manera muy sintética, pero yo diría que más allá de los contenidos de esta conferencia, la intencionalidad es motivarlos para que ustedes a partir de esta charla puedan ubicar el papel de la investigación cualitativa en su propio trabajo, y no solamente en su trabajo profesional, sino en su vida diaria, como seres humanos que cotidianamente entran en relación con múltiples actores. En primer lugar, entonces, vamos a abordar el tema de la lógica de la investigación cualitativa. Esto nos remite fundamentalmente a una pregunta de qué es eso de la investigación cualitativa y por qué le denominamos cualitativa. Como su nombre lo indica, la investigación cualitativa trabaja con las cualidades de los seres humanos y considera estos seres humanos como productores de conocimiento, con la capacidad a todos los seres humanos, no solamente a los que hemos pasado por la academia, sino que la investigación cualitativa considera a todos los seres humanos independientemente de su nivel educativo, de su condición socioeconómica, de su ubicación laboral, los considera como seres capaces de pensar, de reflexionar y de construir conocimiento con otros, de entender las realidades que ellos viven y que ellos también contribuyen a transformar. Por eso llamamos o decimos que una de las lógicas de la investigación social cualitativa es el trabajo interactivo, es la interlocución con los otros actores que tienen conocimientos diferentes a los de la academia, pero que de todas maneras son conocimientos válidos como una forma de construir ese conocimiento y de comprender la realidad. Y esta palabra comprender nos remite a otra de las lógicas o características de la investigación cualitativa, y es la característica de que la investigación cualitativa no trata de explicar, sino que trata de comprender cómo es la vida, cómo son los modos de vida, cómo piensan los seres humanos, cómo interactúan entre ellos, cómo construyen significado sobre su propia vida, sobre su propio quehacer, sobre la relación de ellos con la naturaleza. Y desde esta perspectiva podemos decir que es una lógica dialógica, una lógica de intercambio. Y además esa lógica dialógica, esa lógica de intercambio, de reciprocidad en el conocimiento, de una relativa, digámoslo, equidad, todos podemos contribuir, nos lleva también a pensar en un asunto que para mí también es muy básico en la investigación cualitativa, y es el reconocimiento del otro. El reconocimiento del otro, el reconocimiento de los otros como sujetos que piensan, como sujetos que comprenden, como sujetos que sienten, como sujetos que son portadores de valores y como sujetos que viven en condiciones específicas. Por ello, la investigación cualitativa rescata
la heterogeneidad de la sociedad. En ese sentido, no buscamos una verdad que homogeneice a todos los seres humanos. Buscamos esas múltiples verdades que existen en la sociedad y que son construidas históricamente. Y que por ser verdades construidas históricamente también son verdades particulares. En ese sentido, pues para mí es muy rico poder tener como la posibilidad de interlocutar, así sea por este medio tan moderno, con todos los maestros del país que están haciendo este diplomado y empezar por hacerles ese reconocimiento de que ustedes tienen toda la capacidad para ser investigadores cualitativos, tienen toda la capacidad y la posibilidad de reconocer en sus aulas, en sus sitios de trabajo, en su familia, en su vida cotidiana, ese saber que portan y que ese saber puede permitir abrir nuevas posibilidades para una sociedad mejor, que en definitiva es la que todos los colombianos estamos buscando, ser buenos ciudadanos y vivir en convivencia, vivir en paz. En ese sentido, pues otra lógica o característica de la investigación cualitativa es que es profundamente humana. Se basa precisamente en el respeto y en el conocimiento de todos los seres humanos. El conocimiento, como ya lo decía, es un producto social y es un producto social que se puede generar a través de la contribución de todos. Y es un producto histórico y colectivo que está atravesado precisamente por los valores, las normas, los modos de vida, las expectativas que todos los seres humanos vivimos en nuestro transcurrir en este mundo. La investigación cualitativa, entonces, en este sentido, por estar inserta en la vida cotidiana y precisamente porque su objeto de conocimiento es la vida cotidiana, los problemas, las situaciones, las relaciones sociales, requiere en ese proceso de construir conocimiento un contacto directo y permanente del investigador con los actores sociales o con los participantes del estudio o de la investigación. En ese sentido, la investigación cualitativa ha ideado una serie de estrategias de investigación o formas de producir conocimiento, formas de investigar. Entre ellas, por ejemplo, la investigación etnográfica y la investigación participativa, que yo diría son de las estrategias de investigación cualitativa que tienen como fundamento ese contacto directo y permanente, no solamente con los actores, sino también con las realidades sociales. En ese sentido, no se trata solamente de realizar entrevistas, talleres, conversaciones, sino también de hacer una observación directa, intensiva, continua, que permita al investigador adentrarse en esa realidad y desde ese conocimiento de la realidad interlocutar con los actores o con los sujetos sociales y desde ahí comprender holísticamente las situaciones que se están viviendo y que son objeto de trabajo, objeto de estudio. El otro asunto que es también fundamental y que hace parte de la lógica de la investigación cualitativa es el asunto que tiene que ver con la construcción teórica. En otros modelos de investigación se parte de un marco teórico preconstruido del cual emergen las hipótesis, las variables, los instrumentos de recolección de información. Y ese marco teórico se contrasta con los hallazgos o con los resultados de la aplicación de los instrumentos. En el caso de la investigación cualitativa, la lógica teórica es muy diferente. Se parte de unas categorías sensibilizadoras o de unos conceptos que los denominamos conceptos preliminares, desde los cuales se realizan los primeros contactos o los estudios que denominamos exploratorios, y esa teoría se va confrontando de manera permanente con los hallazgos de la investigación, con los datos que van emergiendo de la revisión documental
o de las entrevistas con determinados actores o de la observación directa. Es decir, la teoría no es una camisa de fuerza. La teoría va emergiendo y se va consolidando en el proceso mismo de investigación. Por eso decimos que en la lógica de investigación cualitativa, la teoría es transversal a la investigación y más que punto de partida es punto de llegada. Es decir, uno concluye los hallazgos de la investigación, las conclusiones, y también concluye en los hallazgos teóricos y en los referentes conceptuales que guiaron la investigación. De esa manera, un autor que pudo uno considerar en el diseño de la investigación que iba a ser un autor clave, que iba a ser un horizonte de sentido de la investigación, puede que requiera cambiarlo por otro, porque en el transcurso de la investigación surgieron situaciones nuevas, temas o problemas que uno no tenía en su cabeza, pero que la realidad se las mostró y que requiere de otros autores, de otras perspectivas, de otras categorías de análisis. Ese es un asunto crucial y creo que es de pronto uno de los asuntos más difíciles para los investigadores que, como yo, fuimos formados en los modelos positivos de investigación, donde el marco teórico es predeterminado y se construye antes de recoger los datos. Para mí fue, repito, uno de los asuntos más complejos de asumir, porque genera en cierto grado una incertidumbre, ¿sí?, de que la teoría va emergiendo y va siendo necesario de ser construida a lo largo del proceso investigativo. Esto que estoy diciendo sobre la teoría nos lleva también a pensar en otra lógica de la investigación cualitativa y sobre todo en el tema de los diseños de investigación, y se refiere fundamentalmente a dos características. Decimos que la investigación cualitativa es emergente y es flexible. Uno parte en la investigación cualitativa de un diseño que es como una idea general, una plataforma que muestra una intencionalidad, que muestra unas categorías preliminares teóricas de análisis, que permite pensar en unas estrategias de investigación, en un enfoque metodológico, que permite pensar en cuáles van a ser los participantes de la investigación, cuáles van a ser los escenarios, y que permite plantear un cronograma de investigación. Pero es una propuesta modificable, no es una camisa de fuerza. El diseño en la investigación cualitativa es un referente de trabajo, pero puede irse modificando de acuerdo a las condiciones mismas de la investigación, de acuerdo a los avances de la misma investigación, de acuerdo a los sujetos de investigación. Y eso lleva no solamente a pensar a veces en nuevos sujetos de investigación que se van involucrando en el proceso, sino también incluso a veces a cambiar técnicas de recolección de información. Yo pude haber pensado una entrevista grupal, pero las condiciones de conflicto abierto en determinada comunidad me llevan a pensar que desde la perspectiva ética no es conveniente utilizar esa técnica de conversación oral con varios actores. Entonces es posible que eso me lleve a pensar mejor en entrevistas individuales. Y desde esa perspectiva también pueden emerger temas que son muy sensibles socialmente y que me llevan a revisar incluso objetivos de mi investigación, unos límites de la información que imponen condiciones éticas, condiciones sociales, condiciones políticas y que pueden tener efectos negativos para los mismos actores y para la misma realidad donde se está trabajando. Entonces son decisiones argumentadas que el investigador va tomando y que lo van llevando a ir afinando su proceso de investigación, a ir tomando decisiones y a ir ajustando, digámoslo, en el camino. Yo digo que con Juan Manuel Serrat, el cantante español, que la investigación cualitativa, el diseño se hace al andar, y que es el proceso investigativo y esa reflexividad permanente del investigador y esa evaluación permanente de cómo va el proceso de investigación, el que va llevando al investigador a ir marcando derroteros y a ir tomando decisiones, por supuesto, argumentadas. Y el otro asunto que tiene que ver con esta lógica de investigación
no solamente que es emergente, sino que también es flexible y que es multiciclo. La investigación cualitativa no se plantea como un proyecto lineal, secuencial, donde hay unas fases que tienen un fin determinado en un momento específico, sino que la investigación cualitativa se desarrolla en cascada. El investigador cualitativo está a la vez diseñando el proyecto, construyendo los objetivos, los referentes conceptuales, afinando o mirando cuáles pueden ser las técnicas más adecuadas, estableciendo contacto con los autores sociales, realizando algunas observaciones directas, digámoslo de observación no estructurada, es decir, observación informal en sitios públicos que tienen que ver con el escenario donde va a trabajar, y a la vez está avisorando, incluso desde el principio, conclusiones que por supuesto tendrá que fundamentar y tendrá que ir afinando y argumentando en el proceso de investigación. Entonces, en el proceso de investigación cualitativa, uno se enfrenta como investigador a muchas líneas de trabajo a la vez. Yo puedo estar en trabajo de campo, pero ese trabajo de campo me remite a la teoría y me remite a nuevas búsquedas de autores o de escuelas de pensamiento. Y también a la vez ese trabajo de campo me puede remitir a la lectura de otras investigaciones que se hayan realizado sobre ese tema y que pueden ser pertinentes de revisar para lograr esa comprensión holística de la situación que estoy investigando. Entonces, esa característica de flexibilidad requiere, por supuesto, también mentes flexibles, mentes que tengan esa posibilidad de una mirada sobre todos los asuntos que tienen que ver con la situación o problema o con el objeto de investigación. Otro asunto que también tiene que ver con la lógica de investigación cualitativa es que este enfoque intenta comprender a las personas dentro de su propio marco de referencia, es decir, en su ambiente natural. Es entender la vida misma desde la vida misma. Y en ese sentido, el investigador no es para nada objetivo, o entendiendo la objetividad como la distancia entre el investigador y la realidad que analiza. Acá, por el contrario, el investigador se involucra en la vida de los otros, se involucra en el problema, en la situación que está estudiando, para poderla comprender desde adentro, para poderla comprender en su multiplicidad y en su dinámica, en la dinámica que tienen pues los procesos sociales, porque sabemos que la sociedad y las realidades cambian de manera permanente y a veces de manera abrupta. Creo que acá estarían como en síntesis planteadas como las lógicas básicas de la investigación cualitativa, que yo sintetizaría diciendo que es una lógica intersubjetiva, que parte de la realidad misma que vivimos, de la dinámica de la sociedad. Es decir, es un método que intenta no acomodar la realidad al método, sino que el método realmente permita una comprensión de esa realidad cambiante, compleja y dinámica. Que el investigador es a la vez sujeto de investigación y que los actores sociales son también considerados como sujetos de la misma, y que es una investigación de corte dialógico, que trata de construir conocimiento, reconociendo que todos los seres humanos somos capaces de producir conocimiento y de comprender nuestra propia realidad. Un segundo asunto que tiene que ver con las aplicaciones de la investigación cualitativa. Creo que a partir de esta primera parte, que tenía que ver con la lógica y características de la investigación cualitativa, ustedes pueden estar pensando en las aplicaciones de la misma, porque hemos dicho que la investigación cualitativa está inserta en la vida misma, tiene que ver con la vida misma de todas las personas que habitamos este planeta y que entramos en relación con el ambiente,
pues con los ambientes naturales y con realidades y con otros actores, por supuesto. En ese sentido, yo diría que las aplicaciones de la investigación cualitativa son infinitas, porque tienen que ver con la vida en todas sus dimensiones, con todas las problemáticas, las situaciones que los seres humanos vivimos en nuestra vida cotidiana, en la relación con los otros y en los distintos ámbitos, en la escuela, entendiendo pues escuela como el sistema educativo completo, en nuestras actividades profesionales, en los juzgados, en el mundo mismo de la academia, en la familia y en nuestro intenso interactuar y permanente de nuestra vida cotidiana. En ese sentido, yo diría que todas las problemáticas que los seres humanos tenemos pueden ser factibles de ser estudiadas desde una perspectiva cualitativa. Todo lo que tiene que ver con nuestras expectativas, nuestros modos de vida, nuestros sentimientos, los valores, los significados que construimos en nuestro diario vivir, tiene que ver, por ejemplo, también con los procesos de planeación. Planear para la gente implica conocer y comprender desde esos mismos sujetos. Y en el campo disciplinar, yo diría que si bien la investigación cualitativa tuvo más específicamente sus orígenes en la sociología con la sociología comprensiva de Max Weber, en la historia con la historia oral, con la corriente de historia oral de Thompson, desde la antropología ha habido un aporte fundamental desde siglos atrás, fundamentalmente desde la etnografía. Entonces, si bien se reconocen estas tres disciplinas como tres disciplinas, digámoslo, madres o gestoras del pensamiento y del enfoque cualitativo, hoy diría que la mayoría de las disciplinas están acudiendo en sus estudios de investigación a el enfoque cualitativo de investigación. Específicamente lo vemos, por ejemplo, en los campos de la salud, con la medicina social, en la enfermería con la salud colectiva, en las ciencias naturales y exactas, porque los problemas de las ciencias naturales y exactas tienen que ver con la relación hombre-naturaleza. En las ingenierías, por ejemplo, hay una variedad de estudios y de inquietudes y de preguntas que tocan con la relación hombre-máquina, con la relación hombre-productividad. En el campo de la administración son muchísimos los ámbitos de trabajo y las posibilidades de aplicación de la investigación cualitativa. En el campo, por ejemplo, de los estudios de las organizaciones, las relaciones sociales, el poder en las organizaciones, las formas de organización misma que permitan una mayor eficiencia en los procesos administrativos. En el campo, por ejemplo, de la geografía humana. Es decir, yo creo que no hay en el campo del derecho, por ejemplo, y sobre todo desde la perspectiva sociojurídica, hay un campo muy amplio de trabajo para la investigación cualitativa. Es decir, yo diría que en general las disciplinas, la investigación cualitativa tiene en todas las disciplinas un campo de aplicación bastante grande y es muy placentero en este momento reconocer que se está ganando un espacio de la investigación cualitativa en muchas de las áreas de conocimiento. Y por supuesto en las ciencias sociales sigue siendo una perspectiva muy importante de trabajo en la psicología, en la filosofía, en la comunicación social. Y creo que este amplio campo de aplicación de la investigación cualitativa también tiene que ver con sus propios desarrollos, porque la investigación cualitativa, como ya lo decíamos en la primera parte, no es monolítica. La investigación cualitativa presenta múltiples perspectivas, múltiples formas de abordar la realidad, que van desde la investigación documental, basada fundamentalmente en la hermenéutica, en la etnografía, basada en la observación y en las entrevistas, y en el interaccionismo simbólico y la fenomenología. Las historias de vida, por ejemplo, como una modalidad bien interesante en el campo de la sociología
y en el campo de la psicología social. La investigación acción participativa, que es digámoslo, de amplio conocimiento a nivel de Colombia, porque uno de sus gestores, el maestro Falsborda, fue precisamente quien logró conformar, idear esa forma específica de investigación que implica participación de los actores sociales y que implica una propuesta política y una propuesta educativa. En el campo, por ejemplo, de la mercadotecnia y de la administración, la estrategia de grupos de discusión tiene una amplia posibilidad precisamente para comprender expectativas y necesidades de consumidores y lograr que quienes están pensando en ese nicho de consumidores pueda llegar a ellos de una manera adecuada. En el campo, por ejemplo, de la investigación en educación, ha habido también en Colombia desarrollos etnográficos. Los trabajos, por ejemplo, del doctor Parra sobre etnografía de la escuela y de Araceli de Tesanos también son significativos. Es decir, yo diría que los campos de aplicación van ligados no solamente a las problemáticas sociales, sino que también van ligados a las amplias posibilidades que ofrece la investigación cualitativa como estrategias y modalidades de investigación. Y ya en el campo temático, podríamos decir que las aplicaciones también son muchísimas. En investigaciones que tengan objetivos orientados, por ejemplo, a la acción, a la comprensión y transformación de la realidad. Investigación, acción participativa, investigación, acción, sistematización de experiencias. También objetivos que estén ligados a reconocer prácticas sociales. Por ejemplo, también los modelos de sistematización de experiencias y de evaluación, investigación pues evaluativa. Objetivos también que estén orientados a reconocer relaciones entre actores sociales y también no solamente entre actores sociales, sino relaciones entre actores sociales y contextos. En ese caso, por ejemplo, historia oral, historia de vida. Y hay una estrategia que a mi manera de ver es fundamental y que desafortunadamente ha tenido muy pocos desarrollos en nuestro país, que es precisamente la teoría fundamentada, que está orientada a la construcción de teoría desde la realidad misma. Es decir, teoría enraizada en la misma realidad que tratamos de comprender o de conocer. Y también estarían, entre muchos otros, objetivos orientados a entender el conflicto, a entender las relaciones sociales, a entender, por ejemplo, los cambios en actitudes, en percepciones, en significados. El tercer punto que queremos tratar en esta corta conferencia, para mí es un asunto de los más importantes en la investigación social cualitativa y que afortunadamente en la última década, o digamos que en las últimas 2 décadas, logró ganar un escenario. Y digo ganar un escenario porque antes era un tema inédito, era un tema del cual poco se trabajaba y que realmente se agotaba en los códigos de ética. Se pensaba que tener un código de ética y recitar, perdónenme la palabra, recitar los artículos del código de ética ya era la garantía para lograr desarrollar el proceso investigativo. El avance que hemos tenido es precisamente el considerar la ética como un modo de vida, no simplemente como un código o como una norma, como un asunto formal. Es más, esa actitud de respeto, de honestidad y de reconocimiento del otro como sujeto de investigación y de nosotros mismos, los investigadores, también como sujetos de investigación. En ese sentido, hay un aporte que es para mí fundamental y es el aporte de Max Weber desde la sociología comprensiva. Él trabajó el concepto de la ética de la responsabilidad, que consiste precisamente en plantear
que la investigación social tiene efectos, algunos de ellos positivos, otros pueden ser no tanto, sobre todo en situaciones de conflicto abierto o de guerra, y que el investigador tiene precisamente esa responsabilidad ética de prever esos efectos negativos, tanto sobre los actores sociales que participan en la investigación como sobre él mismo. En ese sentido es un llamado a la no ingenuidad, a la reflexividad, a pensar en el contexto en el cual estamos haciendo la investigación, en los objetivos que nos proponemos, qué implica lograr esos objetivos, qué implica involucrar determinados actores en el proceso mismo de investigación, qué implica trabajar determinadas técnicas, por ejemplo, técnicas grupales o técnicas que permiten una calidad y cantidad de información muy grande, pero que tienen para el sujeto efectos perversos, por ejemplo, acudir a un sociodrama. Sabemos que en un sociodrama las personas nos pueden proporcionar información muy importante porque realmente se desdoblan, pierden el control sobre lo que están diciendo y podemos obtener información muy importante, pero a un costo ético muy grande, a un costo de que la persona se dé cuenta de que fue utilizada, de que fue instrumentalizada en el proceso de investigación. Y en ese sentido, la investigación cualitativa parte como de unos criterios éticos básicos que encontramos en los códigos de ética. Esos códigos nos pueden orientar en nuestro trabajo, pero que no es solamente para plantearlos de manera formal al inicio de la investigación, sino que son criterios que hay que vivirlos en la investigación y que es necesario reflexionarlos durante todo el tiempo. Tienen que ver, por ejemplo, con el consentimiento informado, con que la otra persona o las otras personas que van a participar en la investigación conozcan el proyecto y decidan voluntaria y conscientemente participar en él y tengan la posibilidad de establecer los límites de su participación. En ese sentido, el consentimiento informado no es un documento que se entrega al participante para que me lo firme cuando voy a empezar la investigación, sino que el consentimiento informado es un proceso que se vive a lo largo de la investigación y que implica para el investigador el posible riesgo de que un participante decida retirarse de la investigación en un momento dado. Ese es el riesgo ético, por ejemplo, que tienen las historias de vida, que se basan en un solo participante, y que si ese participante decide en un momento dado que se movió tanto interiormente al recordar su propia vida y al reflexionar sobre su propia vida, que decida que no está en condiciones de participar. El otro asunto, el otro criterio fundamental de la ética en la investigación cualitativa es el criterio de reciprocidad, es tener en cuenta al otro, sus expectativas, sus necesidades, sus límites y además de eso, ¿qué espera él de la investigación? Uno como investigador espera obtener un título de doctorado, cumplir con un proyecto financiado, para algunos es la importancia de la hoja de vida, ¿cierto? Pero ¿qué espera el otro? El otro que está entregando todo su conocimiento y que está entregando su propia interioridad, porque es que en la investigación cualitativa lo que se entrega es el alma. Lo que se entrega es el pensamiento, el sentimiento, lo que yo sé, lo que conozco, lo que vivo. Y en esa medida entonces es muy importante que el investigador siempre tenga en cuenta ese ser humano como totalidad. ¿Qué espera de esta investigación? A veces lo que los participantes esperan es precisamente que ese conocimiento que se ha generado mediante la interlocución con ellos y mediante, por supuesto, la revisión de fuentes documentales y mediante también, por supuesto, el patrimonio del mismo investigador puesto en la investigación, lo que ellos esperan también puede ser resolución a preguntas, puede ser que el investigador sirva como mediador ante determinados ámbitos, que les ayude a resolver una problemática,
Y en ese sentido es muy, muy importante en ese principio de reciprocidad la honestidad del investigador. ¿Hasta dónde puede llegar el investigador en un proceso? Porque tampoco puede desdibujarse como investigador y convertirse en una persona distinta o cumplir un rol diferente. A veces lo que los participantes necesitan es como un espacio de conversación después de las entrevistas, que sean escuchados, que sean comprendidos. Y por supuesto requieren que el informe final de la investigación sea conocido y sea apropiado por ellos, para que el informe realmente les posibilite no solamente la comprensión, sino a veces establecer planes de acción o trabajos que permitan mejorar algunas condiciones de vida de los participantes. Otro principio ético fundamental es el de la confidencialidad y el anonimato. Es cómo garantizar a los participantes que sus nombres no sean conocidos. Ese es un principio ético que ustedes lo encuentran en todos los códigos de ética, pero que como la ética se realiza es en el proceso de investigación, a veces uno se encuentra con situaciones donde los mismos participantes plantean que quieren aparecer en el informe con su propio nombre. Entonces es un principio ético, digámoslo, relativo, y que es el proceso mismo de investigación el que nos va llevando a mostrar si la confidencialidad y el anonimato se conserva como un principio ético o si se respeta la decisión de los participantes de aparecer en el informe de investigación. El otro principio ético básico es el retorno social de la información, que tiene que ver con lo que ya mencionábamos, y es precisamente con el derecho, no es una dádiva del investigador, es el derecho de los participantes de conocer los avances y los resultados finales de la investigación, de conocer incluso si la investigación va a ser publicada y poder acceder a esas publicaciones de la investigación. E incluso eso tiene que ver también, o mejor hay una relación entre este principio del retorno social de la información y el consentimiento informado, porque en el caso de una publicación o de un premio, los participantes tienen el derecho a saber dónde va a ser publicado, y no solamente dónde va a ser publicado, sino acceder, como ya lo decía, a ello. Y estos principios éticos, que podemos decir son principios éticos generales a toda la investigación cualitativa, adquieren particularidades de acuerdo a las distintas estrategias de investigación. Me explico. En la investigación-acción participativa, por ejemplo, estos principios éticos tienen una relevancia muchísimo mayor, porque en la investigación-acción participativa, como su nombre lo dice, los sujetos son participantes activos de la investigación. Son, por decirlo de alguna manera, coinvestigadores y por tanto adquieren los mismos derechos del investigador. En el caso de una publicación, sus nombres deben aparecer. En el caso de un premio, ellos deben usufructuar también el premio por la investigación. En el caso, por ejemplo, de la historia de vida, como ya les decía, el consentimiento informado lleva a que el participante establezca muy claramente los límites de la investigación y en un momento dado también pueda decidir retirarse de la investigación. En una investigación que realizamos precisamente de una historia de vida, en un momento dado llevábamos aproximadamente 6 meses y estábamos, por decirlo, en la mitad de las entrevistas en profundidad con la protagonista, y ella se nos desapareció del panorama. Y volvió a aparecer a los 3 meses en una condición distinta. Me explico, ella era monja y cuando regresó ya no tenía hábitos, era seglar. Y nos contó que a partir de ese proceso de reflexión interior que la había llevado precisamente su historia de vida, construir su historia de vida con nosotros, había tomado la decisión de retirarse del convento porque ella no necesitaba los hábitos para ejercer
su vocación con las niñas sexualmente vulneradas. Entonces, eso nos muestra las implicaciones tan profundas de una investigación bajo la modalidad, por ejemplo, de historia de vida, porque puede llevar al otro a tomar decisiones trascendentales. Es el cuidado del investigador en ese consentimiento informado, en el respeto, en la honestidad, en la dignidad, en reconocer la dignidad del otro, es absolutamente fundamental. Vamos a finalizar con el cuarto punto de esta charla, que tiene que ver con los criterios de calidad. La investigación cualitativa, como lo hemos dicho, es intersubjetiva. El conocimiento se construye con el otro. Y hemos dicho que es emergente y flexible. Esa emergencia y flexibilidad, como lo decíamos, llevaba a pensar que la investigación cualitativa no tiene unas fases predeterminadas, lineales, sino que es una investigación que es de carácter simultáneo. Y decíamos también que está basada en decisiones argumentadas que el investigador va tomando a lo largo de la investigación. Eso lleva a pensar en un criterio metodológico que para mí es clave en la investigación social cualitativa, y es el imperativo, para mí, imperativo de construir a lo largo de toda la investigación la memoria metodológica, que dé cuenta de la distancia entre el diseño inicial y los resultados de la investigación, que dé cuenta de manera clara y explicativa de qué decisiones se tomaron, cuál fue el camino que se recorrió, por qué se tomaron esas decisiones, si hubo necesidad de hacer un cambio en los objetivos, cuál fue ese cambio y por qué se dio ese cambio, y ese cambio en un objetivo, qué implicó a nivel metodológico, a nivel teórico, a nivel de recolección de información. También en la memoria metodológica es necesario reflexionar sobre cómo se realizó la ética en la investigación, cómo se construyó confianza con los participantes, cómo se les consideró como seres humanos y cómo sus derechos fueron tenidos en cuenta. Es necesario también en la memoria metodológica plantear dentro del trabajo de campo qué clima se logró en el trabajo de campo, a qué técnicas finalmente se acudió para la recolección de información, con qué resultado, cuál fue la coherencia entre la información recogida y la información necesaria para dar cuenta de los objetivos, cómo se construyó o cómo se construyeron mejor los referentes conceptuales, cuáles fueron las categorías preliminares o sensibilizadoras y cuál fue el punto de llegada, del punto de llegada teórico. Todos esos asuntos permiten responder a la pregunta sobre cómo se lograron esos hallazgos. Y hago énfasis en el cómo se lograron esos hallazgos porque la mayoría de las investigaciones se centran en los hallazgos mismos, es decir, en el contenido de la investigación, en el tema de la investigación, y muy poco dan cuenta de cómo fundamentaron desde la perspectiva metodológica esos hallazgos de la investigación. Es pues un asunto para mí crucial. Ya en los manuales y en los libros de investigación ustedes pueden encontrar múltiples estrategias para lograr calidad de la investigación. Entre ellas está, por ejemplo, la triangulación, que es de las más comunes. Triangular técnicas, es decir, información que provenga de revisión documental, de observación directa, de entrevistas. También triangular actores. Si yo estoy haciendo una investigación en un ámbito de la escuela, puedo triangular información proveniente de maestros, padres de familia y alumnos. O si estoy haciendo una investigación en el ámbito judicial, puedo triangular la visión del juez, la visión del reo, entre comillas, y la visión de los pares de ese reo o del grupo familiar. Cuando se
hace relación entre dos técnicas, dos actores, hablamos de contrastación, pero tiene el mismo sentido, es contrastar información proveniente de un actor y de otro actor, porque recordemos que una de las lógicas de la investigación cualitativa es que es holística y que parte de ese principio de que la sociedad es altamente heterogénea, que los seres humanos somos distintos, que pensamos distinto y vivimos en condiciones también diferentes. Entonces, la investigación cualitativa precisamente nos invita a escuchar a todos los actores y contrastar esos distintos actores. Otra estrategia que ustedes van a encontrar y que también es muy común es el juicio de expertos, es consultar a otro académico, investigador, conocedor del tema, para que dé un juicio sobre los avances y el resultado final de la investigación. Esto da, digámoslo, como en medio de esa incertidumbre de la investigación social cualitativa, una cierta certidumbre, porque eso ayuda a validar los resultados, a crear una confianza en que los resultados están acordes, están fundamentados teórica y metodológicamente. Unido también al juicio de expertos, hay una estrategia que es la validación con la comunidad académica, donde a partir de conferencias, a partir de talleres, a partir de publicaciones en página web, se comparten los resultados de la investigación con la comunidad académica próxima o con una comunidad académica nacional o internacional para socializar y recibir retroalimentación de los resultados de la investigación. Yo diría que todas estas estrategias son válidas y una de las más importantes y que también toca con la ética es precisamente la validación de los resultados de la investigación con los participantes. Es decir, la validación con expertos y la validación con la comunidad académica son fundamentales, hacen parte del mundo de la academia, pero la validación con los participantes de la investigación es un asunto clave, porque no es solamente una manera de llevar a cabo ese principio de reciprocidad, sino que también es una manera de que esos resultados de la investigación tengan un efecto, esperamos positivo, sobre las comunidades y las realidades que nos abrieron sus puertas, nos abrieron su corazón, nos entregaron información, nos permitieron estar en su casa o estar en la escuela o estar en su medio laboral para obtener la información que necesitábamos. Dentro de todos esos criterios de calidad, yo diría que hay un eje de 3 principios que para mí son claves, que son la intencionalidad de la investigación, que no se nos puede olvidar. La investigación cualitativa, esa intencionalidad se refleja en los objetivos de la investigación y en el sistema de categorías, que son como o hacen mejor a manera de hipótesis lo que hace en la investigación pues cuantitativa la hipótesis, los objetivos y las categorías son la guía que orienta la investigación cualitativa. El otro criterio o principio básico es la rigurosidad, unido a la sistematicidad. La investigación cualitativa invita a lo que Ray Mills denominaba la artesanía intelectual. Tomar notas, registrar permanentemente la información, reflexionar de manera permanente y continua, y ser muy riguroso con el dato, contrastar un dato con otro, probar la fuente del dato, es decir, estar muy seguro de dónde proviene el dato. Y por supuesto que en los asuntos éticos se me quedaba en el tintero un asunto que es fundamental y es el respeto por las fuentes, la correcta citación de los autores y de las fuentes de investigación, que eso en ética se le denomina la integralidad en el proceso investigativo. Quería finalizar diciéndoles que espero que con esta pequeña charla ustedes hayan quedado fundamentalmente motivados para, no solamente para leer sobre investigación cualitativa, sino para empezar o continuar realizando ejercicios investigativos de este corte.